Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Biblioparque dando este espacio alrededor de una masterclass que propusimos desde el Consejo Municipal de Cultura desarrollar en aras de hablar un poco del proceso de desculturizar la cultura. Entonces, muchas gracias por conectarse, a todas y cada una de las personas que nos vayan a ver, incluso las que nos van a ver en vivo y las que nos van a ver después de grabado este proceso. Entonces, para mí es un placer. Mi nombre es Liliana Jaimes Espinosa. Yo he venido trabajando en el municipio hace muchísimo tiempo a partir de Macarios Teatro, que es una fundación. También estuve vinculada años anteriores al Centro Cultural Bacatá y soy, pues digamos que una investigadora innata alrededor de las políticas públicas y los procesos de cultura y los procesos artísticos que se han venido desarrollando en nuestro municipio. Con ustedes, Desculturizar la Cultura, una propuesta de Víctor Bish. Desculturizar la cultura, bueno, digamos que en un principio se había dicho que era el camino hacia la política pública, pero pensándolo muy bien, de pronto analizando lo que se quería decir, dije no puede ser el camino. Es un camino que podríamos indagar y que estaríamos de una manera muy acertada si logramos hacerlo, pero es un camino que podemos tomar para desarrollar una política cultural que nos permita pensarnos desde otras perspectivas. Bueno, Desculturizar la Cultura es una propuesta realizada por Víctor Bish que pongo en diálogo con otros estudios. Él es magíster en literatura de la Universidad de Latinoamérica, es doctor en literatura latinoamericana de la Universidad de Georgetown, es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido profesor invitado en distintas universidades de los Estados Unidos, Europa y América Latina. Ha sido asesor y consultor en temas de política cultural en instituciones como la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura en el Perú. Actualmente dirige una maestría de estudios culturales y es miembro del Consejo Directivo del Servicio de Parques de Lima, SERPAR. Bueno, para mí es muy importante presentar a Víctor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, de una u otra manera yo hago una imbricación con otros autores, para mí es muy importante que ustedes tengan claro que esta propuesta no surge de mí. Lo que les voy a dialogar el día de hoy, sí, de una u otra manera, estos postulados que yo he venido desarrollando, los desarrollé porque en el 2010 tuve la posibilidad de generar un contrato con la alcaldía de Funza y a partir de este contrato empecé a hacer una indagación por los planes de desarrollo. Entonces, he hecho el análisis crítico de varios planes de desarrollo, entre ellos el del 2008-2011, el del 2012-2015, el del 2016-2019 y este último del 2020-2023, en el que tuvimos la oportunidad de trabajar bajo la mesa de participación que se llama Consejo Territorial de Planeación. Digamos que allí estuvimos trabajando 12 horas leyendo cada uno de los apartados y permitiéndonos y permeándonos también un poco de las actividades, de los procesos y de las cosas que van a surgir durante este periodo, pero también que se retomaron de otros periodos porque se ha visto que hay una funcionalidad. Entonces digamos que eso me ha permitido también generar una visión crítica de lo que puede ser trabajar cultural y artísticamente en nuestro municipio. Por otro lado, tuve la posibilidad también de participar en las mesas intersectoriales, que esto es súper importante, porque a partir de estas mesas intersectoriales pudimos ver cómo los puntos o qué puntos de encuentros se tenían en las diferentes políticas implementadas en cada uno de los procesos y de los proyectos que las secretarías trabajan. Entonces, yo creo que toda esta visión, incluyendo los estudios culturales que he tenido la posibilidad de hacer gracias a la universidad, me han permitido tener una visión de que quizás puede ser un camino de desculturizar la cultura. Funza, Cundinamarca. Entonces, vamos a empezar por definir un poco qué es la cultura, pero no me voy a ir a teóricos, no me voy a ir a postulados epistemológicos, sino lo voy a hacer según la RAE. La RAE tiene 4 posturas tiene 4 definiciones. La primera es cultivo, pero bueno, quiero hacer un ejercicio con ustedes y es como, piense cuál de estas definiciones es la que usted dice es la más acertada para el concepto cultura. Yo se las voy a leer o usted quizás la pueda leer en su pantalla y después vamos a hacer
una especie como de retroalimentación frente a cada una de estas definiciones. La primera definición es cultura. De cultura, perdón, es cultivo. La segunda es conjunto de conocimientos que permite desarrollar su juicio crítico. La tercera es conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico o industrial en una época, grupo social, etc. La última, culto religioso. Entonces, usted me dirá, quizás es la tercera. Bueno, yo les digo que para mí, digamos que la definición que logra encerrar a plenitud es cultivo. ¿Por qué? Porque un cultivo necesita de un ambiente. Cada vez que nosotros nos desenvolvemos en un ámbito, en un hábitus, desarrollamos o captamos un montón de cosas de nuestro alrededor, ¿no? Esto lo estudiaba Jean-Jacques Rousseau. Y digamos que tenemos muchas personas que han estudiado este vínculo de los alrededores frente al ser humano. Más adelante, inmediatamente, vamos a trabajar o vamos a ver algo súper importante que nos han propuesto. Vamos a decir que de pronto este término de cultura lo vamos a definir desde el cultivo. Pero quiero poner en este momento sobre la mesa a dos teóricos. Uno es Arturo Rico Bobbio, que ellos han trabajado un poco como el comportamiento del ser humano en relación a su entorno. Entonces, digamos que a partir de estos estudios ha surgido esta palabra de corporalidad. Y a mí me parece muy importante que nos entendamos de ahora en adelante en clave de corporalidad. Y la corporalidad es lo siguiente. Entonces, según Arturo Rico Bobbio, él hace un estudio y dice, ¿qué es el cuerpo para las personas? Entonces él dice, no, el cuerpo para muchas personas es un objeto. Las personas, según su cosmovisión, se ven de manera tripartita, por ejemplo, cuerpo, alma y espíritu. Pero él empieza a indagar aún más, cuerpo, alma, carne, espíritu. Y dice, es importante que nosotros entendamos que hay unas valencias. Entonces ustedes van a ver un muñequito que está dispuesto en diferentes etapas. Entonces Arturo dice, la primera etapa es la bioquímica, es decir, cada uno de nosotros que estamos aquí, tenemos una parte o una estructura bioquímica que define nuestro comportamiento. Por ejemplo, si yo tengo el azúcar alto, eso me va a afectar en mi relación con el otro, porque me voy a sentir mareada todo el tiempo, me voy a sentir débil, ¿cierto? Entonces él dice, lo bioquímico afecta también la corporalidad. Dice, hay otra parte, hay otra capa, que es lo físico. Entonces lo físico también está allí presente y a partir de lo físico yo me relaciono con el entorno. Pero él también dice, hay algo más. La capa que sigue es la capa social. Y eso me parece súper importante, porque la capa social define lo que somos. ¿Por qué? Porque después de la capa social sigue la capa psicológica. Y allí nosotros establecemos cómo nos vemos ante el mundo. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes que me están viendo allá a través de sus teléfonos móviles, a través de sus computadores. Piensen en este momento su percepción psicológica, gracias a qué momento se ha definido. Entonces usted dice, no, cuando yo era pequeña, de pronto mi papá me dijo que yo era muy alegre. Entonces usted dice, yo me percibo como una persona alegre. Yo me percibo como una persona social porque mis padres me lo dijeron, porque mi profesor de influencia me lo dijeron. Y estas cosas positivas que aprendemos de con los que habitamos, también las aprendemos de manera negativa. Es decir, nosotros, los colombianos, tenemos una psicología, y lo voy a decir aprovechando el momento coyuntural de nuestro país, una corporalidad atravesada por la violencia. Y más adelante voy a dar algunos ejemplos de esto,
Pero quiero que entendamos que todo el tiempo nos hemos visto sometidos a un montón de tensiones culturales, sociales, que nos han venido afectando en el desarrollo de nuestra personalidad. La última valencia que establece Arturo Rico Bobbio es la noogénica, es decir, es la valencia espiritual, la que se centra en esa cosmovisión religiosa que cada uno de nosotros adopta en la vida. Esto también digamos que lo puede hacer Hunter Watzer, y es porque él habla acerca de las 5 pieles. Entonces, 5 pieles. Entonces él dice que la piel final es el territorio. Y esto es súper importante porque a veces nosotros creemos que la cultura es simplemente lo que uno aprende en la casa, simplemente lo que uno aprende de pronto de su familia, de su mamá, de su papá o en la escuela. Y no, nosotros nos vemos atravesados e imbrincados por toda nuestra condición social y cultural, es decir, todo lo que nos rodea. Frente a esto, bueno, les voy a contar 2 experiencias para que ustedes puedan comprender un poco más a lo que voy. Y es, hace poquito teníamos una conversación con una compañera que estudió en la Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario, digamos que fluyen o circulan personas que de una otra manera han tenido beneficios económicos, otras que no, pues de pronto no tanto. Pero esta mujer había sido una niña que ha tenido durante toda su vida beneficios económicos. Entonces esta mujer tuvo la posibilidad de desarrollarse o desarrollar el resto de su vida en un país que se llama Finlandia. Resulta y sucede que ella se encontraba en Finlandia y ella todo el tiempo estaba pendiente de su bolso. Entonces, voy a ir a tal lado. Ay, pero ¿y el bolso? Entonces ella estaba con sus amigos y el bolso y las cosas, claro. Resulta y sucede que ella era colombiana y pese a que no había sido atravesada por el conflicto armado, sí había sido atravesada por las relaciones interpersonales que constantemente tenía en Bogotá. Eso quería decir que ella todo el tiempo creía que la iban a agredir y empezó a hacer un proceso psicológico postraumático, ¿no? Porque tenía que empezar a superar esas otras relaciones con el entorno. Entonces esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros crecimos viendo las noticias. Yo me angustiaba mucho cuando mi madre se iba. Yo viví en Bogotá muchos años, hasta como los 7 años. Y después nos pasamos a vivir acá, donde vivió siempre, pues mi madre desde aquí y pues mi familia siempre vivió aquí, parte de mi familia. Entonces digamos que nosotros estábamos allí viviendo en Bogotá y cuando mi madre se iba a trabajar yo siempre me angustiaba porque veíamos en las noticias estas horribles noticias de poner bombas del DAS, ese tipo de bombas que yo decía, ay, Dios mío, ojalá mi mamá vuelva. Entonces empezábamos nosotros a forjarnos en estas tensiones políticas. ¿Por qué es importante esto? Ya van a ver. Bueno, entonces digamos que la cultura es eso. ¿Cuál es el concepto antropológico que según Bish dice, bueno, yo creo que este concepto es el que encierra la palabra cultura, el que significa cultura y por el cual voy a desarrollar mi teoría? Entonces él dice, la cultura es aquella que se establece como un dispositivo socializador a partir del cual los seres humanos nos constituimos como tales. Es un agente que establece y regula la forma en la que se practican las relaciones sociales. Entonces, la cultura todo el tiempo nos está regulando. La cultura nos dice cómo vamos a establecer estas relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura nos muestra, por ejemplo, la cultura nos dice, las niñas en el colegio deben usar falda y los niños deben usar pantalón. Entonces digamos que estas son una de las cosas que uno dice, las niñas también juegan, ¿no? Pero allí está marcada la cultura de una manera muy potente a través de unas prácticas sociales y unas prácticas culturales que nos definen. Que digamos que nosotros cuando estamos pequeños de pronto pensamos eso también y decimos, pero yo ¿por qué no puedo brincar como este muchacho? ¿Por qué no puedo saltar? Esto lo define la cultura. Incluso el hecho de que yo hable muy italianesco, que siempre mueva las manos al hablar, es un ejercicio de aprehensión cultural.
Entonces, Beach dice, voy a pararme en este concepto y a partir de eso trabajo. Entonces, eso quiere decir que la cultura actúa a partir de regulaciones, discursos, normas preexistentes al ser humano. Es decir, es un poco como el signo, ¿no? El signo es arbitrario al ser humano. La palabra, la lengua es arbitraria, porque nosotros no decimos, hey, quiero aprender español, sino nosotros nacemos en un contexto cultural que habla español y aprendemos este signo. Eso lo decía Peirce. Entonces la cultura produce deseo, leyes, prácticas, estructuras del sentir y de pensar. Cuando nosotros decimos, ¿por qué me gusta esta canción? Cuando lo decimos en la academia, quizás es porque otra persona nos dijo, oh, mira, el concierto número 3 de Rachmaninoff es impresionante. Y uno lo escucha y de verdad a mí me encanta el concierto número 3 de Rachmaninoff. Pero siento que esas percepciones estéticas también han sido obtenidas y desarrolladas por mi contexto sociocultural. Entonces, ¿por qué esa canción me hace sentir de tal manera? Si bien es cierto desde los estudios de la música, la melodía nos hace sentir, ¿no? Digamos que no es lo mismo una canción en escala de do mayor a una canción en escala de mi bemol, mi menor, bueno, en fin, ese tipo de cosas de la estructura de la música, que ustedes algunos serán más duchos, yo tomé clases hace mucho tiempo, pero entiendo que estas percepciones también se dan a partir de un estudio de lo que pasa en el sonido en el cuerpo, con el sonido en el cuerpo. Entonces, eso es importante, entender que nuestro sentir y nuestro pensar también ha sido adquirido gracias a lo cultural. Poner en tensión o preguntarse por qué es algo muy interesante. Lejos de una instancia encargada solamente de simbolizar lo existente. A veces pensamos que la cultura es solamente el símbolo de cómo entendemos nuestra realidad. Es decir, que quizás la cultura se pueda mover o se pueda entender desde un ejercicio netamente poético. No, la cultura es poética, sí, pero también es prosaica porque está todo el tiempo con nosotros. Entonces, entenderla desde no solamente nos simboliza, sino que nos determina, es una realidad, también es una función que nos da a poner en crítica o en punto de tensión qué es la cultura. Debería entenderse como un dispositivo que contribuye a producir la realidad y que funciona como soporte de la misma. Digamos que ese es el sueño de Beach. Él dice, la cultura puede ser todo esto, pero debería entenderse como un dispositivo. Sí, en efecto, es un dispositivo porque tiene unas medidas, unas regulaciones, se hace de determinadas maneras, pero puede funcionar como un agente transformador y eso es súper importante. Entonces, ya vamos un poco a lo que es una política pública y yo les he venido diciendo varias cosas como el concepto cultura, el concepto corporalidad, porque es importante entender de manera holística un poco el convivir y el ser humano puesto en un espacio determinado. El territorio no solamente nos afecta, porque no es lo mismo las personas de la costa, las personas del interior, no hablamos de la misma manera, pero sino que también nosotros podemos afectar ese territorio. Y esto es muy importante en la construcción de una política pública. La política pública, diciéndolo de la manera más simple posible, es una acción e inacción gubernamental en respuesta a los problemas políticos y públicos. Es decir, una política pública se desarrolla a partir de una problemática encontrada.
La Ley Estatutaria de Participación Ciudadana 1757 de 2015 tiene varios mecanismos de participación, los define. Mire que fue hasta el 2015 que nos pusimos a la tarea de definirlos. Y ella dice, vengan, es importante que nosotros construyamos la política a partir de la participación del ciudadano común. Porque si bien es cierto, hay académicos que son muy inteligentes y que han aprendido el conocimiento, muchas veces por estar nosotros encerrados en una biblioteca, no tenemos relaciones con el territorio, no somos tan prácticos. La praxis se pierde cuando la teoría se basa netamente en lo intangible. Entonces, digamos que esta política pública empieza a pensarse desde los territorios y eso es muy importante. Pensarse desde los territorios nos da la capacidad de llegar a soluciones más asertivas, nos da la capacidad de escuchar y generar la participación y la confluencia de los demás, porque no es algo que yo solamente estoy diciendo desde la ley y desde el punto administrativo, sino es una correlación a la escucha del otro. La política pública cultural podría definirse entonces como no puede o no debería centrarse únicamente en la pura organización de eventos. Debería posicionarse más allá de los debates estrictamente culturales o culturalistas. A veces nosotros creemos que la cantidad de eventos que se realicen de manera centralizada o descentralizada pueden hablar de un ejercicio asertivo de la política pública cultural, pero no siempre es así, porque los eventos, los meramente eventos vistos como espectáculos, no generan un impacto tan trascendental en la sociedad. Si bien podemos afectarlos, los procesos que salen de la comunidad generan mayor transformación. No son impostados por algunos que creímos que eran quizás asertivos a la población, sino que surgen de ellos mismos. Entonces, no solamente se trata de hacer eventos también desglosados, que no tengan una relación entre sí, sino que el hecho de sentarnos todas y pensarnos lo que queremos de nuestro municipio y para nuestro municipio, nos ayuda también a aprender y atraer la participación, la confianza de las personas que no están o que no tienen confianza en nuestro municipio, o en la parte administrativa o en la parte gubernamental. Y esto es clave, porque digamos que hablar, y es el segundo punto, de debates estrictamente culturales o culturalistas, no nos ayuda siempre. Es decir, ¿qué quiere decir Bish con esto? Bish quiere decir, a veces nosotros creemos que se debe enseñar el joropo. Es una idea. Porque yo lo aprendí en la universidad y es que se debe. Pero resulta y sucede que la relación con el territorio no es la misma. Los cuerpos, las corporalidades no se relacionan de la misma manera con el territorio. Entonces, digamos que acá es importante que el artista, el docente artista y el gestor cultural comprenda las necesidades del territorio y escuche cuáles son los requerimientos para desarrollar los procesos artísticos y culturales. Porque, digamos, hay una investigación muy interesante que hace un profesor en la Universidad Distrital alrededor de la enseñanza del ballet. Y es un poco irrisorio que nosotros hubiésemos practicado durante años la enseñanza del ballet de la manera como se plantea en el país de su nacimiento. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son completamente diferentes. Nuestras corporalidades físicas son completamente diferentes. Entonces, digamos que yo conocí a muchas de mis compañeras que intentaron ingresar a la SAB hace muchos años para empezar a danzar y tenían esta complejidad, se encontraba con este muro y es que medían unos 55.
Entonces, esto generaba un distanciamiento frente a la práctica artística. Pero ellas se iban seguidas por esta imagen que nos dan, y que es muy bella, sí, de la práctica del ballet, pero que pueden obtener otros acercamientos a partir de múltiples ejercicios. Entonces, digamos que es a partir de esto que nosotros decimos qué es lo que es, quiénes somos, cómo nos vemos los funzanos en este momento. Porque hay un ejercicio muy importante que se ha venido desarrollando desde Patrimonio para que nosotros nos reconozcamos en esos textos, en esto que fue tan importante para los indígenas, ¿no? Pero entonces también es entender cuál es el distanciamiento que se produce en cada una de las personas que habitan el territorio. Si hay una representación frente a eso. Porque a veces nos negamos también esa realidad. Bien, entonces digamos que la política pública, dice Bish, y bueno, también digamos que en la práctica podemos definirla de esa manera, no puede centrarse únicamente en la pura organización de espectáculos, y debería ir más allá de este discurso, de decir, por ejemplo, esto sí es teatro, esto sí es música, esto sí es un baile, ¿cierto? Porque esa posición de esto sí es muy relativo. ¿Quién puede definir el arte en este momento? ¿Sí? Los museos se establecieron como una estructura que definía qué era arte. Durante muchos años, varias personas, Marta Traba, por ejemplo, determinaba qué era el arte en las artes plásticas. Determinaba que sí valía, que sí pasaba. Pero yo creo que lo importante en este momento es valorar las prácticas artísticas, y esas prácticas artísticas se entienden de otras tensiones, desde las posibilidades de exploración de cada una de las personas. Si somos docentes, hay múltiples posibilidades de exploración frente a una disciplina artística. Lo que escuchamos, lo que dejamos de escuchar, lo que queremos montar, ¿por qué lo queremos montar? ¿Cierto? Entonces ahí empieza a haber una relación también de algo que quiero decir, y es algo por lo que le apostamos la Fundación Macarios Teatro hace muchos años, y es, sí, hay muchas cosas de teatro, pero esto es lo que yo quiero decir. Y es lo que nos ha tenido vigentes durante más de 9 años de trabajo. No voy a decir ininterrumpido, porque sí ha sido interrumpido, pero que de una u otra manera decimos, ok, volvamos a retomar, y seguimos vigentes. Desculturizar la cultura entonces consiste en al menos 2 proposiciones muy claras. La primera, posicionar la cultura como un agente de transformación social. Y segundo, revelar las dimensiones culturales de fenómenos aparentemente no culturales. Entonces, Bish dice algo muy importante, y es que no puede haber un cambio político sin que haya un cambio cultural. Pero las políticas públicas se han planteado todo el tiempo desde el distanciamiento de lo cultural. Pero Bish dice, nosotros podríamos hacer que un municipio crezca en materia de infraestructura de manera significativa. Entonces nosotros podríamos construir mega colegios y hacer mega cosas, pero tendríamos que tener muy en cuenta algo, y es la relación del habitante con la estructura o con la infraestructura. Quiero que analicemos en este momento, para los habitantes de Funza o los que no, cuáles son las relaciones que ustedes han establecido con el salón comunal. El salón comunal es un espacio para la población, para desarrollar eventos culturales, para desarrollar eventos artísticos, no solamente para realizar fiestas y que ustedes se encuentren con su familia, sí. Pero también allí pasan cosas, incluso en el asado, ¿no? Hay esas relaciones sociales que podemos estudiar. Entonces, ¿cuál es nuestra relación? Porque los salones comunales no en todos los barrios se comportan de la misma manera. ¿Por qué no en todos los barrios se comportan de la misma manera?
¿cierto? ¿Y cuáles son las relaciones de la población, por ejemplo, con la Junta de Acción Comunal? Entonces esto es súper importante también, porque los barrios están habitados por personas y tienen problemáticas diferentes que solamente ustedes han podido visibilizar. Ustedes que en el común están allí transitando, pueden analizar esas dinámicas, pueden analizar incluso esas tensiones. Entonces es importante también comprendernos frente a las infraestructuras, porque esas infraestructuras definen nuestros comportamientos a su vez. Esas infraestructuras definen cómo nosotros podemos transformar o no. Yo les voy a contar una experiencia aquí, y es la primera vez que yo tuve la posibilidad de trabajar en el barrio Martínez Rico. Cuando yo llegué allí, una persona que ha trabajado durante años aquí en el Centro Cultural Bacatá me dijo, allá es duro, no sé si alcances a montar. Y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Y yo iba con una barriga porque en ese tiempo estaba embarazada. Y la verdad me pareció muy interesante cómo logramos nosotros transformar ese espacio. El salón comunal era un salón vacío, con una virgen en el centro, inhabitado. Lo que nosotros empezamos a hacer a partir de varias cosas fue escuchar la población. Yo les pregunté a los chicos qué querían hacer. La mayoría de ellos son afrodescendientes y fue un trabajo maravilloso. Y yo dije, vamos a montar una obra que ustedes van a acoplar a su vida. Esta obra se basaba en un libro de... Ahorita les comento, se me fue el nombre del escritor. Bueno, un libro de Jairo Aníbal Niño también. Y otro libro de... Bueno, ahorita les comento, se me fue el nombre de este autor. Y yo lo que hice fue empezar a escucharlos. Les dije, esta es la historia. Ustedes apropienla a sus cuerpos, a sus experiencias. Y ustedes vieran el último momento en el que yo estuve allá. Ese salón comunal se transformó en telas, en una experiencia artístico y cultural muy hermosa. Y yo creo que es una forma de afectar el territorio. Algo que yo aprendí cuando estaba trabajando también en algunas veredas es que a veces creemos que llevamos la cultura a un lugar. Entonces, recuerdo que una vez salió una pieza, algo así como la cultura llega a la vereda El Cacique 2. Y un profesor me dijo, Liliana, ¿por qué escriben eso? Y yo, pues porque vamos a hacer un proceso allá. Y me dice, pero ¿no te das cuenta que ellos tienen también sus procesos culturales y artísticos? Entonces yo ahí dije, claro, es importante entender que nosotros no llevamos nada, que nosotros desarrollamos procesos artísticos y culturales y que estos procesos artísticos o culturales pueden o no ser impostados. Liliana, ¿y qué viene todo esto con la política pública? Súper, o sea, todo. Si el sector cultura trabaja de una manera intrínseca con otros procesos, pero realmente intrínseca, no es solamente como es que está el proceso aquí, no. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces viene una persona y nos dice una cosa y otra persona y nos dice lo mismo. Hay un desgaste muchas veces en el repisar la información. Creo que eso se puede solventar un poco con escucharnos, con entender hacia dónde vamos y sobre todo con comprender que una de las problemáticas más ahondadas de nuestro municipio es que es un municipio precisamente dormitorio, donde las relaciones sociales son bastante distantes frente al otro que llega. O como yo solamente estoy para dormir y realmente no habito nada más. Entonces, ¿cómo nosotros generamos también un acercamiento en esas personas? ¿Cómo nosotros decimos, bueno, es importante que comprendas que si botas la basura,
o que si tu perro hace las necesidades en la calle y tú no tienes la delicadeza de organizarlo, nos estás afectando a todos. Porque esto es un método también o un modo de habitar, ¿no? Entonces de pronto alguien dice, no, pero pues es que eso va a partir de un discurso de lo higiénico que yo no creo. Es importante también, hay personas que se mueven desde otra perspectiva. Sin embargo, también nosotros debemos entender que nos manejamos en relación a un entorno, en relación a un territorio y en relación al otro, ¿cierto? Y a partir de estas relaciones forjamos nuestros caracteres. Entonces, digamos que posicionar la cultura de esta manera, no dejarla como los procesos de unos cuantos loquillos que están allí y que son medio hippies, nos ayuda a entender las problemáticas de un territorio y de un país. Yo creo que una de las experiencias más hermosas que yo tuve la posibilidad de estar presente desde la academia fueron las relatorías de la Cumbre de Artistas por la Paz que se realizó, creo que fue en el 2018. En el 2018, por la Vicepresidencia de la República. Allí estuvo la Academia Superior de Artes de Bogotá haciendo las relatorías gracias a la línea de corporeidades, y digamos que yo aprendí muchísimo allí, porque veía cómo las prácticas artísticas habían surgido desde la población para desarrollar otro proceso de aprendizaje frente a la guerra. Y esto me enseñaba a entender que las prácticas artísticas forjaban unas dinámicas que también apelaban a lo político. ¿Por qué apelaban a lo político? Porque las personas de lugares como los Montes de María, que desafortunadamente hace 3 días tuvo, después de mucho tiempo, una masacre, y esto pues duele muchísimo, porque ustedes, bueno, para los que no saben, se cree que los Montes de María son la mano de Dios allí, porque es un lugar maravilloso, donde se cree que el cielo se toca con las montañas se tocan con el cielo. Entonces, digamos que allí, para poder subsanar, para poder salir de una otra manera, surgir en otros aspectos, la población empezó a desarrollar procesos artísticos que tenían que ver con un proceso de culturalización, pero también estaba implicado con otras cosas. Entonces eran como el canto, las cantadoras, pero también con rap, pero también con un montón de cosas, y surgían para sanar la población. Surgían desde la población para. Entonces, cuando nosotros vemos en el museo, los que han ido a ver esta exposición que se hace a partir del coser o del tejer, porque se ha hecho en muchos lugares, digamos que no solamente en los Montes de María, también pasa algo con estas prácticas artísticas, pasa algo con estas prácticas culturales, pero lo más importante es que pasa algo en la relación con el otro, en las corporalidades. El Festival Selva Adentro es otro de los ejemplos que nos habla de la importancia de esculturizar la cultura, pero sobre todo porque las personas que forjan este festival escuchan a la población. Entonces es en el Chocó, en una parte muy recóndita, donde para tú llegar tienes que tomar una lancha, tienes que caminar, tienes que tomar varios transportes. Y tú llegas a un lugar, y en ese lugar los guerrilleros y la comunidad empezaron a construir un teatro. Una de las primeras obras que se presenta es del Teatro Matacandelas. Y empiezan a haber unas relaciones diferentes. Una mujer de Medellín, una artista, se inventa un abrasador y empieza a generar otras relaciones entre los cuerpos del agresor y el cuerpo de la víctima. Y esto es maravilloso, porque no es como, ¿qué se nos ocurre? Vamos a hacer tal cosa porque funcionó. No, porque surge a partir de la escucha del territorio.
porque genera una transformación en los comportamientos y dinámicas de los habitantes que están allí, que están presentes. Entonces, eso tiene que ver con desculturizar la cultura. Cómo nosotros cambiamos otras perspectivas, otras relaciones a partir de ejercicios que se han pensado desde el territorio. Entonces, para Abish, el gestor cultural no es solamente el que administra, no, para Abish el gestor cultural es el que escucha, el que conoce su territorio, el que busca desarrollar políticas culturales que se conviertan en políticas públicas culturales que resuelvan problemas, junto con otras secretarías, claro está, junto con la infraestructura, por supuesto que sí. Entonces, esto es súper importante. Si usted es un maestro, un gestor cultural, un artista, es importante que se piense como agente. El agente es el que escucha y el que logra agenciar. Esto nos lo enseñaba Luisa Piedradita en la universidad de manera insistente. Y ella decía, ¿cómo generamos esa agencia en el otro? ¿Cómo buscamos desarrollar un proceso de transformación? No solamente porque sea muy común y porque todos digamos, no, pero es que el arte transforma. Entonces ya no llenamos solamente formatos cuantitativos, sino que los cambiamos a formatos cuantitativos, sino los cambiamos a formatos cualitativos. No, sino que realmente entendamos esas dinámicas de agencia. Y bueno, ustedes podrán decir, pero Liliana nos exige mucho. Liliana nos está pidiendo, y a mí no me interesa. Es válido que no te interese, pero también es súper importante que en un desarrollo de la pedagogía, de cualquier proceso artístico, de cualquier disciplina, de un proceso cultural, nosotros pensemos en esa capacidad de agencia, en esa capacidad de transformación o de afección. Si nosotros lográramos transformar valores simbólicos, hegemónicos, valores que han destruido durante mucho tiempo nuestro entender con el otro, ganaríamos muchísimo. Por último, voy a terminar diciendo esto. Espero que ninguno de ustedes me ponga como una persona izquierdista, porque ahora si tú piensas diferente o piensas del otro lado, eres izquierdista o eres petrista. Pero para mí uno de los ejercicios más simbólicos y más importantes en la participación ciudadana de nuestro país, Colombia, ha sido precisamente el Tratado de Paz. Todos tuvimos que ver, todos estábamos allí proponiendo nuestras ideas. Muchos de nosotros empezábamos a indagar y empezábamos a hablar con el otro o lo otro. Yo le escribía hoy en el perfil a un amigo, le decía, no se trata de pensar en que si fuéramos así o si no fuéramos así, o poner la misma fórmula de la violencia, sino yo decía, es interesante lo que nos propuso este tratado, y era pensarnos en clave de paz o en lógica de paz. Pensarse en clave o en lógica de paz es entender que ya no voy a agredir al otro en un debate, que voy a dialogar con el otro o con lo otro. Y eso es súper importante. Si pusiéramos a Colombia en clave de lógica de paz desde los territorios, porque yo ayer escuchaba a Vladimir Rodríguez y Vladimir decía, qué triste que el único, o bueno, uno de los pocos, porque creo que aquí también lo hicimos en Funza y eso me parece loable, qué triste que uno de los pocos planes de desarrollo que involucren un proceso de aplicación de la cultura de paz, de las mesas de participación de la paz, haya sido Bogotá. Porque en esta clave de paz deberíamos estar todo el país. Yo no les voy a decir, ustedes dirán, ay sí Liliana, ustedes tendrán muchas razones, yo no les estoy impostando algo, pero sí tomo este micrófono para decirles, y en la Semana de la Paz,
para decirles es importante también entendernos en esas lógicas. Todos hemos agredido a alguien de una u otra forma en la calle. Pero si yo me pienso desde otra lógica o me pienso en clave o en perspectiva, digo, bueno, ¿cómo soluciono este problema de otra manera? Esa iba a ser la ganancia de poner a nuestro país en otras dinámicas. En las dinámicas de la guerra duramos muchos años. En las dinámicas de la paz, desafortunadamente no logramos estar sino por lo menos 2 años. Así que sí, es importante hablar de lo que nos disgusta. Es importante hablar de lo que no es conforme a la ley o lo que nos parece que ha sido dictatorial. Claro que sí. Pero ese tipo de relaciones también van generando otras políticas y otras posibilidades. Entonces, claro que sí, claro que la cultura tiene que ver absolutamente todo en el proceso de un cambio. Y por eso muchas, como se los decía hace un momento, de las poblaciones acudieron a estos procesos artísticos y culturales para generar algo que yo llamaba resiliencia, pero que lo han puesto ahora en un término mucho más interesante, que es la reexistencia. Así que los invito también a leer, todos los docentes, gestores culturales y artistas, o las personas que nos hayan visto, a que estudiemos un poco de esta reexistencia, que es muy distante de esta palabra que ha surgido mucho en relación a este momento de la pandemia. Entonces, muchísimas gracias. Esto ha sido, digamos que un ejercicio que quisimos plantear, como lo decía desde un principio, desde el Consejo Municipal de Cultura, porque entendemos que la representación no solo política, sino la representación en los ejercicios de participación son súper importantes. Y si usted no se siente representado con nosotros, los que estamos allí en el Consejo Territorial o en el Consejo Municipal de Cultura, también acérquese a nosotros y digan, no nos sentimos representados. O si al contrario usted piensa o tiene una posición apolítica y dice, no, esto no me suena, esto no, yo realmente como que no voy, también es importante. Su posición apolítica no es apolítica del todo, es una posición a su vez política. Entonces, acérquese a nosotros, también estamos para escucharlos. El CTP tiene toda una infraestructura ya en Facebook, en Instagram, para escuchar sus inquietudes, y el Consejo Municipal de Cultura también está desarrollándolas. Yo hubiese querido presentárselos a todos, a cada uno de ellos hoy, pero también le insto a que investigue quiénes somos los consejeros y por qué nosotros estamos allí, intentando hacer una representación que puede ser fallida también y que necesita el refuerzo de la población, es decir, usted, ciudadano, que nos diga sus inquietudes y que nos diga qué quiere cambiar en su municipio y cómo podríamos hacer desde su perspectiva para hacer de este lugar un lugar mucho mejor, un lugar más vivible. Muchísimas gracias. Doy gracias también a Sustain Ideologies, que es digamos que nuestro emprendizaje, a Jimena, a todos los que nos ayudaron en este proceso, al Consejo Municipal, por supuesto, al Centro Cultural Bacatá y no menos importante, la Alcaldía de Funza. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.